Freud fue un maldito genio. En líneas generales es un adelantado a su época. Médico, neurólogo y creador del psicoanálisis. En sus trabajos sobre la histeria a finales del siglo XIX, encontró que muchos de los malestares somáticos que se presentaban a sus pacientes tenían explicaciones principalmente psicológicas. Esto, que fue revolucionario para la época, algunas veces fue demasiado revolucionario para la época. Consumidor de cocaína antes de Pablo Escobar y la mafia italiana, cuando la blanca se consumía como si fuera un chocomilk. Amén, hermano. Hoy analizaremos los 7 momentos en donde este consumidor de opiáceos que cambió el mundo fue demasiado lejos en sus interpretaciones. Señoras y señores, es un honor para mí presentar los 7 fumadones históricos de Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis. Esto es El Gran Escape. Número 7. Así como lo ves, fundamental para iniciar una conversación entre amigos. La típica cuando te preguntan como psicólogo ¿qué significa mi sueño? Como si uno fuera Yolanda Sultana, la del horóscopo. Bueno, cada vez que te hagan esta pregunta, debes responder al puro estilo freudiano. Todo es sexual. ¿Soñaste que te caías de un edificio? Bueno, el edificio es un falo y la caída una eyaculación precoz. No creo. Esta interpretación es un fumadón histórico de Freud, y es que es verdad que durante el sueño desciende la conciencia y advienen las partes más inconscientes de nuestra psique. Sí, pero aunque el sexo forma parte fundamental de nuestra vida anímica, aseverar que todo sueño terminaría siendo un deseo sexual reprimido es ir, al menos para mí, demasiado lejos. ¿Y qué hay de las personas que soñaron con algo premonitorio y se les cumplió? ¿Qué hay de los sueños que no tienen ningún tipo de sentido? Lo cierto es que como psicólogo, siento que llega el juicio final cada vez que alguien me pregunta ¿así que eres psicólogo? ¿Qué significa mi sueño? Yo automáticamente empiezo a sudar, me muerdo la lengua intentando no decirles. Ese sueño en donde se moría tu madre y te quedabas sin los terrenos de la familia, en el fondo significa que quieres tener relaciones con tu madre y el terreno, no sé qué mierda es. Fumadón histórico de Freud, ideal para empezar. Si todo es sexual, entonces nada lo es realmente. Así que la próxima vez que sueñes, presta atención a los elementos. Te dejo aquí una breve guía freudiana. Escaleras, coito. Túneles, vagina. Objeto largo, pene. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Tienes la guía definitiva. Para de gastar en los charlatanes de la plaza pública. Algo suavecito para empezar el número 7. Sigamos mejor. Número 6. En uno de sus momentos insignes, Freud sostuvo que olvidar un nombre, una cita o una palabra no es un error de memoria, sino una intención inconsciente. Espero que nuestras parejas y madres nunca lean esta interpretación. O sea que olvidaste mi cumpleaños de manera intencional. Jeje, señores, se acabó la excusa barata de simplemente se me olvidó. Ahora cada vez que somos incapaces de recordar algo, significa que realmente no lo queríamos recordar. Este fumadón histórico no deja lugar al cansancio, no deja lugar al azar, no deja lugar a la falla humana. El problema no es que el inconsciente exista y opere con su lógica desconocida y perversa que no podemos sondear. Al menos no de manera clara. El problema es que a veces, simplemente a veces, la realidad es un poquito más simple. Y en un mundo cada vez más caótico, olvidar termina siendo un acto de estabilidad emocional, ya que no se puede tener todo en mente al mismo tiempo. No todo olvido es un mensaje oculto. A veces solo es un olvido. A veces solo se tiene cabeza de pollo, como se dice vulgarmente. A veces somos despistados. A veces estamos tan ensimismados en nuestros mundos mentales que el mundo real nos parece tan superfluo que recordar un cumpleaños es demasiado pedir para mentes tan elaboradas como la mía. Perdóname, mamá, por favor. Te amo. Continuemos. Número 5. Este es un fumadón de Freud que la mayoría de la gente que no está metida en el cuentito del psicoanálisis ni siquiera conoce. Freud, en su libro Tótem y Tabú y otros, muchos otros, redujo la expresión artística casi en su totalidad a un síntoma neurótico. Así como lo oyes, así como lo ves.
¿Qué te parece? O sea, cada vez que te inspiras y quieres pintar, dibujar, cantar, bailar, escribir, en fin, cada vez que te dé un atacazo artístico, en el fondo, insisto, muy en el fondo, estaría realizando una acción completamente neurótica basada en tus traumas y conflictos infantiles. Que me crea, que no me crea. El arte, que siempre ha sido una forma de expresión humana, una forma de condensar la creatividad propia del hombre, de imaginar mundos, de contar historias, de dejar una enseñanza, en fin, el arte completito, no sería más que una expresión neurótica de los humanos y una solución patológica elegante al problema. Y sí, evidentemente, hay muchos artistas que subliman sus traumas y complejos mediante el arte, y es la idea, que el arte sea una vía para canalizar aquellas vivencias negativas de la vida. No en balde, Nietzsche va a exclamar, y aquí parafraseo, el superhombre es quien es capaz de transformar la energía negativa en energía creadora. Pero volviendo a Freud y a sus comentarios poco académicos, reducir el arte a una patología es quitarle su carga y potencia simbólica. No todo creador crea porque está herido, algunos crean porque simplemente son capaces de ver más allá y alertarnos de un futuro inminente. Simplemente un fumadón de los buenos, de esos que te aturden, que te dejan pensando. Número 4. Fumadón histórico número 4. El complejo de Edipo como ley universal. El Edipo es una de las ideas fundamentales del psicoanálisis y efectivamente como psicólogo y sin tener tanto tiempo de práctica clínica, alrededor de 5 años desde mi práctica hasta el día de hoy, te puedo asegurar que el complejo de Edipo sí existe. Se presencia en infantes, incluso lo he visto hasta en niños de 8 o 9 años, y que cuya no resolución puede traer repercusiones en la vida de aquellos con un Edipo no resuelto. Eso es una cosa, un gran descubrimiento del Pela, o más bien, fue quien lo nombró y describió de una manera prodigiosa. Y para el que no sabe, el complejo de Edipo de manera sucinta es el deseo que puede llegar a sentir un niño frente a su madre en los primeros años de vida. Este es un deseo de posesión, no es el deseo morboso de los adultos necesariamente, y tiene conexión directa con el narcisismo y otras instancias psíquicas como la instalación de la norma y el superyo. Que en serio, no quiero detallar en este video porque no termino más. Entonces, ¿dónde fue que nuestro querido viejito fue más lejos? Es que Freud no solo planteó que la posible existencia del complejo de Edipo en algunos individuos podría explicar la raíz de algunas neurosis. Freud se fue al Joraca, al plantearlo como una ley de estructura psíquica universal, válida para toda cultura y toda época, olvidando por ejemplo innumerables sociedades que se forman sin una familia nuclear primordial, o clásica, como lo que tenemos en Occidente. Y todos los cambios y variaciones en las configuraciones parentales que pueden darse en un sujeto, que no significa que no se cumplan los mismos hitos morales que puedan llevar al ser humano a constituirse de manera íntegra en la sociedad. Reducir el complejo de Edipo a lo que es, o sea, una instancia que se puede presentar en ciertos casos de neurosis, es un acto de sinceridad intelectual. Y te lo digo yo que soy un amante del psicoanálisis y que considero sinceramente a este judío vienés un puto genio. Bueno, pero volviendo, un modelo explicativo, como decía, circunstancial, no es lo mismo que una ley universal antropológica. El Edipo explica mucho, sí, pero no lo explica todo. Número 3. Como dije anteriormente, gran parte del psicoanálisis nace del trabajo clínico con mujeres diagnosticadas como histéricas. Aquellas pacientes fueron las que le dieron a Freud el sustento evidencial para desarrollar sus teorías. Pero antes de explicar esta parte del top, hay que poner un poco de contexto, para que te la comas sin pretexto. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Estamos en la Viena del siglo XIX, época victoriana, una sociedad caracterizada por el conservadurismo en la vida privada, por una vida moral sexual rígida y por los famosos cinturones de castidad. Imagínate a tu amiga la sociable viviendo en esa época. Te aseguro que esa weona no necesita psicoanálisis. Yo te conozco. Bien, si la sociedad de aquel entonces fuera como la de hoy, Freud no existiría. Y esto, lejos de ser la fantasía húmeda de todo conductista, nos da cuenta del desarrollo precario que nos presenta la sociedad de este siglo respecto a la sexualidad femenina y a la sexualidad en general. O sea, el clítoris era un mito.
Pero bueno, Freud escuchó a las mujeres, sí, pero también interpretó desde una época que no sabía muy bien qué hacer con su deseo, y aunque la histeria nos devela cosas sumamente relevantes en la psicología, como es la psicosomática, lo cierto es que a Freud se le pasó un poco la pluma, por así decirlo. Quizás justo ese día peleó con la señora, quién sabe, pero lo cierto es que no todas las mujeres son histéricas y la histeria no es el eje de la enfermedad mental. Número 2. Para Freud, la mujer estructura su subjetividad desde la falta. En este sentido, ¿qué le falta a una mujer para ser un hombre? Un pene, obvio, genial, aplausos, genio, monstruo, figura, sabio de los 6 caminos, monje, fakir y guerrero. Bien, decir que una mujer se estructura a raíz de la falta es un temor, o sea, contradice el biologicismo por completo, cosa muy común en el psicoanálisis, ya que el sexo se define muy temprano en la vida de un ser humano, además de ver una mirada androcéntrica total. Yo no soy aliade, les aviso de utilidad pública. No me pidas que deje de ser hombre. Confunde el simbolismo propio que puede haber detrás de la falta a nivel de inconsciente, que es un concepto súper relevante en la psicología, con un órgano, con algo biológico. Aquí Freud no interpretó lo inconsciente femenino, interpretó desde su posición masculina. Yo creo que la envidia dice más de Freud que de las mujeres. Siento que por muy genio que seas, tienes el derecho a patinar de vez en cuando. Aquí Freud te guste o no, y la verdad no quiero analizar mucho el tema. Hay argumentos, obvio, hay teoría que podríamos citar y nos ponemos a discutir con respecto a lo que realmente quería decir Freud con esto. Pero lo cierto es que la sentencia o la máxima, la envidia del pene, ya anula cualquier debate por simple sentido común. Aquí Freud habla más como hombre que como analista. De repente, es un comentario que se puede tirar a alguien en un bar, qué sé yo. Pero algo destinado a ser algo estrictamente académico, siento que no. Acá no. Y hay cosas que de repente rozan el misticismo o la espiritualidad en el psicoanálisis. Y dale, hasta eso es más aceptable que esto. Freud, pelado querido, desde la primera vez que escuché esto, que lo leí, que lo estudié y ahora que lo compruebo en la práctica clínica, Freud, te fuiste al joraca. Ni pies ni cabeza lo que dijiste. Número 1. Para finalizar, y creo que este no es solo un problema freudiano, sino que del psicoanálisis en general y de la psicología en general. Para el que no es psicólogo, el psicoanálisis es una disciplina dentro de la psicología que se preocupa de los aspectos más inconscientes del comportamiento, instintos, pulsiones, deseos, de estudiar el inconsciente. Aquella parte que no aceptamos, aquella parte que no mostramos con facilidad, aquello que escondemos. Y todo profesional de cualquier ámbito es propenso a rechazar una crítica por parte de su paciente, porque el profesional se cree un ser superior e intocable. Para Freud, si el paciente rechaza una interpretación, eso significa resistencia. Resistencia como concepto de la psicología, de la psicoterapia, como aquel paciente que se resiste a aceptar la verdad del análisis. O sea, si lo rechaza, está en resistencia, evidenciando que mientras más resistencia, más cierta era la idea. Y si lo acepta obviamente, no requiere más interpretación. Esto lleva a una situación en donde los dos caminos llevan al control absoluto de la explicación de aquella situación en las manos del analista. O sea, el analista pasa a ser el dueño de la verdad del pobre sujeto que tiene por paciente, no dejando al analista el derecho a errar, a equivocarse. Cuando toda objeción termina confirmando la teoría deja de escuchar. Y este es el punto donde Freud fue más lejos, y donde el psicoanálisis tuvo que aprender a retroceder. Si el video te gustó, dale like, suscríbete y deja un comentario en la caja. También puedes revisar mis redes sociales dándome like en Facebook e Instagram. Te mando un afectuoso saludo, esto es El Gran Escape y nos estamos viendo.